Bueno, Adriana, muchas gracias por acceder tan espontáneamente a contarme tu testimonio. Nos acabamos de conocer evangelizando en tu iglesia en Alicante, en la calle, y tú me has contado hace un momento que fue una sola frase la que te tocó el corazón, que fue... Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí. Vale, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por hacerme partícipe de esto tan bonito que ha puesto el Señor en tu corazón, que esperemos que mucha gente sea edificada a través de los testimonios, porque muchas veces por medio de nuestro testimonio las personas se pueden sentir identificadas y también ver que el Señor hace grandes cosas. Nos dice su palabra cuando fueron los leprosos a Jesús, que fueron sanados, que muchos fueron a dar testimonios de lo que había hecho el Señor Jesús, ¿no? Y su testimonio sirvió para que las personas pudieran ver lo que es la sanación y la salvación del Señor. Entonces, muchísimas gracias. Aleluya. Vale, pues empezamos por el principio. Sí. Tú bueno, eres de Venezuela, me has dicho, Sí. Y eras católica, ¿no? Sí, entonces como conocías a Dios, vamos, ¿no? Sí, fui católica, inclusive algunas veces fui monaguilla de la iglesia, o sea, ayudaba a los sacerdotes, sí, a dar la hostia y lo que ellos pues suelen hacer. Y yo participaba y era también del coro de la iglesia y participaba en las cosas que hacían ellos. Y me hice la primera comunión, a mí me bautizaron. Luego hice la primera comunión y luego hice la confirmación, que la haces un poco más grande y es como eso, confirmar que la fe católica es la fe que pero más que nada lo hacía porque eran cosas que se debía hacer, o sea, bueno, ya tienes edad de hacer la confirmación, vale, pues hacemos la confirmación, pero no era algo que me salía a mí de hacerlo, o sea, era porque en mi casa había la religión católica y había que hacerlo porque era... Pero tú no tenías una relación personal con Jesucristo, o no sabías que tienes que ser salvada, o sea, con el camino de la salvación. No, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de cuando empecé a leer la palabra de Dios, y es que yo en la iglesia católica nunca jamás aprendí a leer la Biblia, o sea, no aprendía a buscar un versículo, no sabía, ni aprendí, mejor dicho, a buscar un versículo en la Biblia. A mí me pareció eso muy curioso, ¿no? Y en la iglesia cristiana una de las cosas que se le enseña a los niños desde muy pequeñitos en el ministerio dominical es a aprender a buscar la Biblia, ¿no? Es el alimento. La Biblia, exactamente. Y otra cosa que fue para mí lo más fuerte que cuando yo empecé, porque cuando uno empieza, por así decirlo, a buscar en las cosas del Señor, se da cuenta de muchas cosas que antes no desconocían, ¿no? Dice el Señor que, bueno, que éramos... o sea, personas ignorantes que no conocemos la verdad. Y cuando yo empecé a ver lo de los 10 mandamientos, que siempre en la religión católica, por así decirlo, sí se habla de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, o sea, se conocen de los 10 mandamientos, pero no conoces realmente, porque el primer mandamiento dice amarás a Dios sobre todas las cosas, pero luego cuando empiezas a leer el mandamiento completo en Éxodo 20, dice que no te arrodillarás ante imagen alguna, de hecho, de algo hecho por el hombre o de una deidad, de algo del cielo o de la tierra, o sea, más claro no puede ser. Y lo dice la Biblia, la misma Biblia que de los católicos, o sea, entonces, como algo que está tan claramente identificado de que no podemos adorar ni venerar, como dicen ellos, pero entonces es totalmente adoración, idolatría a ídolos de algo que ha hecho el hombre, porque esas esculturas es lo que yo siempre he dicho. ¿Quién hace esas esculturas? ¿Aparecen? O sea, aparecen por ahora. ¿Quién las hace? ¿Quién les da forma? Hombre. Es la mano del ser humano, del hombre o de la mujer. Lo hacemos nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a adorar algo que ha hecho el hombre? Si la palabra de Dios lo dice claramente, no te arrodillarás ni adorarás a ningún ídolo hecho por el hombre. Entonces, eso me pareció muy fuerte, inclusive... Ignorancia. Sí, pero me sentí un poco engañada, inclusive, porque yo dije, ¿cómo una persona que se llama sacerdote y cree en algo puede engañar así a su peregrinación, se llama, ¿no? A los discípulos que van a la iglesia católica, ¿no? A sus feligreses, porque lo dice ahí, o sea, no puedes dejar de no decir eso, o sea, si tú le has leído la Biblia, lo dice. Pues son costumbres de hombres, son demonios religiosos, diría yo, ¿no?
Pues a mí tradiciones de hombres. Sí, a mí eso me pareció muy, muy fuerte. Y entonces, cuéntame, ¿qué edad tenías cuando, o sea, qué es lo que pasó para, o sea, cuándo conociste de verdad a Cristo, que empezaste una relación o que te arrepentiste y la aceptaste? Sí, yo no conocí al Señor y tuve unos problemas específicamente en mi casa. Venezuela. Sí, yo nunca tuve como una figura paternal como tal, o sea, vivía con mi madre y luego ella tuvo a unas parejas, pero la pasábamos mal. Una de las parejas que ella tuvo, la última, era una persona muy agresiva, bebía mucho y tal, entonces yo tuve pues varios tiempos que estuve pues muchas pruebas y hubo una en particular donde mi tío sanguíneo, o sea, mi tío, el hermano de mi madre, que venía a ser esa figura paternal, se peleó con ella y conmigo. Entonces él nos prohibió, a mí sobre todo, ver a sus hijos, o sea, a sus hijos que eran mis primos, y a su familia. Y resulta que ellos eran para mí una parte muy importante, o sea, para mí, y siguen siendo una parte muy importante. Inclusive son unas de las personas que más me pesa porque no son creyentes y yo, bueno, en nombre del Señor, que en algún momento pues sus ojos sean abiertos, ¿no? Sí. Pero entonces ellos no me podían ver, no se podían comunicar conmigo ni nada porque él se los prohibía. Y a mí también, acercarme a ellos. Y para mí eso fue, entré en una depresión muy fuerte, yo lloraba mucho. Y en ese momento también yo necesitaba tenerlos a ellos cerca porque tenía una relación en la persona que era mi novio, pues estábamos pasando muchas dificultades. Él venía de una separación de su primer matrimonio y bueno, también estábamos pasando momentos difíciles, éramos novios, luego terminábamos y la verdad que yo necesitaba en ese momento el apoyo de ellos. Y entonces yo entré en una depresión muy fuerte y lloraba mucho, ha sido uno de los momentos más fuertes que yo he tenido. Entonces él empezó a ir a una iglesia cristiana porque su mejor amiga es cristiana y le habló del Señor, porque claro, él estaba pasando dificultades también. ¿Pero él también era católico o de qué cultura venía? Sí, su familia inclusive son muy, muy católicos y católicos practicantes. Entonces él no quería, pero estaba pasando un momento tan difícil. A veces el Señor utiliza circunstancias difíciles para que lo busquemos, ¿no? Para que veamos que Él es ese sustento, Él es el que nos arropa, Él es el que nos dice que no estamos solos, ¿no? Entonces en ese momento se sentía muy solo. ¿Por qué? Porque su familia le estaba dando la espalda. Él estaba terminando pues su primer matrimonio, tenía hijos pequeños y tenía muchos problemas. Su familia le estaba dando la espalda, lo estaba juzgando. Entonces esta chica le habló del Señor, que es por así decirlo, pues la persona que utilizó Dios para llegar a su corazón. Y empezó él a ir a la iglesia porque él estaba también muy deprimido. Entonces, pero él no me dijo nada. Nosotros éramos novios, pero él no me dijo nada. Entonces a mí en eso, como yo también estaba pasando internamente una situación muy difícil, a mí me dio mucha curiosidad. Y pues tiempo después, él me dice, voy a una librería a comprar algo y hay un chico, pero el chico era diferente. O sea, yo en él vi a alguien muy auténtico. Paz. Sí, eso, una paz increíble. Y era un negocio, o sea, tampoco era gran cosa. Vendían lápices, bolígrafos, o sea, pero cuando entré, yo creo que, no sé, que el chico adoraría al Señor ahí o algo así. Entonces yo compré y cuando iba saliendo, le dije, ¿tú qué eres? O sea, tú, pudo haber dicho cualquier cosa, pero me dice, yo soy cristiano, creo en el Señor Jesús. Y que Dios te bendiga. Y cuando él me dijo eso, yo sentí que esas eran las palabras que necesitaba escuchar. Y ahí le pregunté dónde iba, dónde era, dónde podía ir, que yo como quería eso que él... Y él me invitó a la iglesia. Y justo en la iglesia donde yo fui, ese fin de semana fue la primera vez que fui a una iglesia yo cristiana, hicieron el llamado de la fe. En Venezuela, eso. Sí, todavía. En Venezuela. Y esa iglesia nunca más fui a otras que me quedan, porque era una iglesia muy, 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 muy lejos de donde yo vivía. O sea, ponte que me tardaba como media hora en llegar. Pero como él me había dicho que era ahí, yo dije, bueno, voy a ir ahí, ¿no? Entonces fui ahí y ese mismo dieron la palabra y tal, pero al final hicieron un llamado de fe. Y nada, y hubo una persona que se me acercó y me dijo, ¿quieres salir? Yo estaba llorando y yo dije, sí.
y esa primera vez que escuché yo la palabra acepté al Señor. Y normalmente yo que tengo ya muchos años yendo a iglesias, no hacen llamados todos los domingos. No. O sea, ese fue el día que el Señor había apartado para ese momento para mí. ¿Y eras la única ese día? ¿O hubieron varios? También había una amiga que fue conmigo que también aceptó al Señor. Sí. Y bueno, a partir de ahí pues empezamos a ir, yo empecé a ir a una iglesia aparte, su iglesia aparte, cada uno llevaba su proceso y ya luego pues pasaron muchísimas de más cosas. Nosotros estábamos en Venezuela, luego nos casamos, pasamos muchas pruebas, pero el Señor siempre nos ha respaldado, pero no servíamos en ninguna iglesia, formábamos parte, nos bautizamos los dos, prácticamente en la misma fecha, nos bautizamos y empezamos a buscar al Señor poco a poco, empezamos a buscar y luego el Señor nos movió de Venezuela, nos vinimos, dice la palabra de Dios que somos peregrinos y extranjeros, nos movió. El Señor necesitaba movernos, así como movió a Abraham, te lo comentaba, sí. Dios le dijo a Abraham, deja tu parentela, tu tierra y tu parentela, y a partir de la obediencia, Abraham fue bendito, ¿no? Fue padre de naciones gracias a esas promesas y el pacto que tuvo Dios con Abraham. Entonces a nosotros también nos movió y justo te comentaba que Alicante es muy grande y nosotros habíamos escrito a varias iglesias porque aún siendo cristianos no servíamos, pero queríamos saber si habían iglesias cristianas para seguir, Dios os llamó a España, concretamente. Sí, a España, y escribimos a muchas iglesias, escribimos como a 5 iglesias y nunca nadie nos respondió, pero los correos eran, hola, vamos a ir a Alicante tal fecha, queríamos saber si ustedes hacen pues reuniones dominicales, porque evidentemente queremos participar y tal, y nunca nadie nos escribió. No recuerdo haber escrito a la iglesia Vida Nueva en Alicante, pero sí me recuerdo que escribimos a varias. Pues nadie nos respondió y mi marido llegó a Alicante y pues llegó a un hotel y luego buscando donde alquilar consiguió un piso justo a 2 calles de aquí. Y una vez cuando fue a andar no me acuerdo si fue al supermercado o tal, me llama y me dice, hay una iglesia a 2 cuadras de donde vivimos. Y estaba sorprendido porque decía, no he visto más iglesia, pero es que esta está aquí al lado. Y fue muy gracioso. Y bueno, de eso ya hace 12 años, prácticamente 11, 12 años, y empezamos a servir y todo el Señor nos llamó a eso. Pues estamos hoy en Vida Nueva en Cristo, ¿no? Sí, en Alicante. Vida Nueva en Cristo, en Alicante, y bueno, seguimos aquí. Y entonces empezasteis a servir aquí y lleváis 12 años y cada vez profundizando más la relación. Mi marido me llamaba y me decía, porque yo no lo podía creer que hubiera conseguido una iglesia al lado de donde vivimos, ¿no? Entonces me decía, porque tampoco teníamos coche, veníamos llegando, o sea, cualquier cosa que fuera muy lejos, yo pensaba, va a ser complicado, porque en Venezuela las distancias son muy largas y tienes que tener coche sí o sí para moverte. Y yo decía, va a ser complicado ir a la iglesia y tal. Y me decía, es que podemos ir andando y tal. Y yo, no lo puedo creer. Entonces él me llamaba, que viene un encuentro, que ahora que vamos a ir. Y yo, vas a ir al encuentro. Y me decía, sí. Y me llamaba y me decía, la pastora toca con una guitarra española. Y me mandaba, y yo estaba súper contenta porque veía que él estaba emocionado sirviendo. Bueno, y eso empezó a ser Ujier, y luego llegué yo, porque yo llegué 2 meses después que él llegó. Con la niña mayor, con mi hija mayor que ya va a cumplir 12 años. Wow. Y en ese momento tenía 1 añito. Gloria a Dios. Pues te iba a preguntar, si se me ocurre ahora mismo, si hubiese ahora mismo una persona católica mirando este testimonio, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a una persona que todavía no tiene relación personal y que va a la iglesia católica? ¿Qué le dirías? Sí, las mayores, o sea, la mayor, por así decirlo, experiencias de comunión que yo he tenido con el Señor ha sido a través de su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu de Dios se conoce reconociendo que solo tenemos un Salvador, que solo es uno, que es Jesús, que Él es nuestro abogado para con el Padre, y que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Aunque la religión católica pues está... yo sé que es difícil, porque yo también creía mucho en una virgen, María. Y era muy supuestamente devota de ella, ¿verdad? Y yo pienso que uno pues cuando conoce la verdad, pues dice la palabra de Dios que nos hará libre. Y yo pues antes tenía claro, estaba cegada, y era una fe ciega a algo que realmente
no es verdad. Que yo a partir de realmente, o sea, después de ver una cosa y verla y conocer la otra, puedo decir que nunca volvería a ser católica. O sea, que no fue algo momentáneo. O sea, Dios me abrió los ojos y yo hoy puedo ver que antes estaba equivocada. Que si en algún momento has visto, mira, como yo era joven estaba equivocada, hacía cosas mal, ahora puedo ver que antes eran malas las cosas que hacía. Pues es lo mismo, antes estaba pues equivocada, no lo hacía por maldad, no lo hacía porque fue lo que me enseñaron y estoy segura que muchas personas lo hacen así, es una fe ciega, pero esto es una fe verdadera y el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo nos lo revela y luego la presencia de Dios es lo más hermoso que se puede vivir y solo se puede vivir a través de su Hijo Jesús después de aceptarlo, que el Señor te hable, que el Señor te diga haz esto, eso solamente se puede hacer a través de la fe en solo Cristo. Amén. Amén. ¿Y quieres unos segundos solo orar por los oyentes, o sea, por las personas que están viendo, orar un momento para que también quizás conozcan a Cristo o que el Espíritu Santo les toque? Amén. Vale. Amén, Padre eterno, gracias Señor por este tiempo, mi Dios. Gracias Señor porque todas las cosas, Señor, en ti acontecen a bien, Señor, y yo sé que en este momento las personas que están escuchando este testimonio, Señor, puede hablarle de alguna manera, Señor. Que sea yo una herramienta en tus manos, Señor, y que no sea, Señor, sino a través de tu Santo Espíritu, que, Señor, que toques los corazones de las personas, mi Dios, para que, Señor, para que ellos puedan sentir y puedan recibir, Señor, lo que un día, Señor, tú hiciste por mí, mi Dios. Gracias porque en la cruz moriste tanto por mí como por María, Señor, como por la persona que escucha este video, Señor, que lo bendiga, Señor, que lo toque, Señor, que le hables, mi Dios, y que, Señor, y que solo te pido, mi Dios, que cuando termine este video, Señor, pongas en su corazón esa semilla para que cerrando sus ojos, Señor, pueda pedir de ti, Señor, y que tú te le seas revelado, Señor, te lo pido. Que Dios te bendiga, a ti que escuchas, que Dios te guarde y que tengas esa sed por saber qué es lo que hablo. Lee la Biblia, lee Éxodo 20, que no sea solo lo que yo te digo, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que te dé esa necesidad de aprender más y más del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, muchas gracias. Gracias a ti, María. En España damos besos. Pues sí, aquí se besos.